Martes 25 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido al paseo por los kioscos, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, un paseo que como saben cada martes nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Director del diario El Día de Córdoba. Bueno, hoy hay informaciones variadas en las primeras planas y hay una que, bueno, que aparece en todas ellas, y es el famoso virus, el coronavirus, en este caso su relación con Córdoba. Titula el diario El Día, a 5 columnas, el coronavirus deja sin viajes a Italia a los institutos de Córdoba. Bueno, son varios los institutos, como se pueden leer en las páginas del interior. El Instituto Séneca ha suspendido un viaje, en el Carmen están ya en Italia, con preocupación para el regreso. El Averroes también tiene previsto un intercambio con el sur de Italia, que también están planteando suspenderlo. Es una relación lejana todavía, remota, pero sí que es cierto que el coronavirus llega a todos lados. Sí, nosotros citamos unos cuantos, también se une el Instituto Medina Sahara, que también tenía previsto un viaje a mitad de marzo y también está suspendido. Y bueno, yo creo que esto es solo la punta del iceberg. ¿El por qué? Pues simplemente porque en Córdoba es muy habitual los intercambios a través de distintos programas europeos educativos con Italia, sobre todo con la zona norte, y además es un centro de peregrinación, entre comillas, o de viaje de los bachilleratos cuando están en la fase final de curso, ¿no? Si a todo esto unimos, que es por donde el origen de estas cancelaciones no está solo en el tema del coronavirus, sino que el Ministerio de Educación italiano, que lanzó ayer un comunicado y que también se recoge hoy en nuestras páginas, pues ha decidido que todas las excursiones educativas deberían de cancelarse. Con lo cual, pues bueno, es verdad que van a ser unos días de mucha actividad en los institutos, porque a ver ahora cómo se suspende, en fin, con todo el trabajo que tiene esto. En cualquier caso, la medida parece más que acertada, dada la situación de alerta que hay, de psicosis social también, y a ver cómo se expande también o no esta enfermedad a otros países, ¿no? Porque lo más normal sea que haya una derivada a otros países del entorno europeo, ¿no? Claro. La foto del diario Córdoba es una foto que asusta, una foto en Milán, en la catedral, en el Duomo de Milán, del ejército tomando la plaza literalmente y con su mascarilla. Decíamos antes de empezar el programa que para tranquilizar a los padres que tienen sus hijos en Italia o en zonas que están ahora mismo siendo afectadas por este virus. El coronavirus es una epidemia hoy, una enfermedad que está afectando a un grupo pequeño en relación a la potencialidad de China. Es decir, que por mucho que no suene tan gordo 2.000 fallecidos en China es que hay 6.000 millones de personas, o no sé cuántos millones en China, con lo cual no creo que llegue a epidemia. El índice de mortalidad del virus en China es del 3%, no llega al 3%, en Europa no llega al 1%. Tiene mucha más mortalidad una gripe normal, corriente, que la gripe esta. Y las personas que están falleciendo como consecuencia de este virus son personas o de edad avanzada, bastante avanzada, o con otras patologías, asma o insuficiencias cardíacas. Es decir, que es una gripe gorda, que se está curando como se cura las gripes, porque no hay, creo que es un pánico quizá un poco desmedido, teniendo en cuenta los números fríamente. Sí, vamos a ver, hay varios factores. Yo creo que esa psicosis que hay ahora mismo, esa preocupación social, viene derivada por dos cosas, ¿no? La primera es porque se trata de una enfermedad sobre la que ahora mismo no hay un control o un dominio sanitario, donde no hay una vacuna y demás. Y entonces yo creo que ahí está el origen del problema, porque otras enfermedades que también pueden causar a nivel porcentual o a nivel de cifras, como tú dices, muchos fallecimientos a lo largo del año,
pues bueno, hay un control de las autoridades sanitarias, de los médicos, de los centros de salud están preparados y demás, ¿no? En este caso yo creo que la sorpresa, al tratarse de un virus, entre comillas, nuevo, pues es lo que ha provocado esa situación, ¿no? Y hasta que primero exista una vacuna, segundo se establezcan una serie de medidas preventivas para todo ello, pues es normal que estas cosas ocurran, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de los últimos años con otras patologías y otras incluso más graves que el coronavirus, lo hemos visto, ¿no? Y yo creo que la cuestión va a estar ahí, en el momento en el que haya muchísimo más control por parte de las autoridades sanitarias, seguramente pues podremos hablar de otra cosa, ¿no? Y ahí es donde radica ahora mismo el problema y la preocupación. En el caso de Italia, por ejemplo, coincido contigo en todo lo que has dicho, pero esa falta de control y demás, hemos visto como solo una persona en prácticamente una semana ha podido contagiar a través de esa cadena de contactos entre 200 y 300 personas, ¿no? Claro. Con lo cual todo viene por lo que hemos dicho, por la falta de medidas y qué se tiene que hacer en estos casos, ¿no? Yo en cualquier caso dudo de que seamos capaces de frenar un virus en un mundo global. Si para te llegará por otro sitio y no hay bastante manta para tapar todo el cuerpo. Creo que al final acabaremos contagiados todos, o viviremos con este virus como pasó con otros virus, y la única solución es esperar que pronto se encuentre la vacuna necesaria para prevenir el contagio a los grupos de riesgo, porque la gripe, repito, yo soy muy pesado con esto, solo se inmunizan un grupo de riesgo y no se plantea como un problema para el resto de la población. Claro, coincido contigo. Y luego quería hacer un matiz sobre la información que contamos hoy en el periódico El Día, y es que todas estas cancelaciones que se están produciendo de viajes, sobre todo de estudiantes y demás, no solo es además por esta decisión del gobierno italiano, del Ministerio de Educación italiano, sino porque además, entre comillas, no tiene mucho sentido viajar a Italia cuando los centros culturales están cerrados, cuando no hay actividad en los institutos de intercambio, cuando prácticamente no hay vida en las calles, lo cual tampoco tiene mucho sentido que se establezca un viaje a una zona de riesgo, donde más allá del riesgo es que prácticamente no hay actividad de ningún tipo en esa zona, ¿no? Y además con el problema de que puede ser que a la vuelta alguno tuviera algún problema en el autobús y te metan 40 días o 15 de cuarentena, o te dejaran allí. O sea, que mejor prevenir, irse de vacaciones a Benidorm, como se ha hecho otras veces, que por ahora no hay ningún tipo de riesgo. Bueno, más cosas. Hemos visto la foto del diario Córdoba, que se marcha a Milán, y luego veremos la del día. La del ABC sí que es un tema local, la página 2. El callejero espera ya a Cruzconde y Vallellano, titula. También lo trae el diario El Día en su portada, en la primera plana. Cruzconde y Vallellano recuperarán su nombre en el callejero este verano. Bueno, es una noticia que, como diría Castizo, se veía de venir, porque ya llevamos todo este año de mandato del nuevo gobierno municipal. Se anunció que habría una reversión en aquella decisión del Ayuntamiento de Córdoba, y parece que esto va tomando cuerpo. Las más inmediatas serán Cañero y Cruz Arguedas, que realmente no se llegó nunca a cambiar. Es un tema más formal que de rótulo, y estas dos calles, calle Cruzconde y avenida Vallellano, que recuperan en parte el nombre que tuvieron antes del cambio del equipo de gobierno anterior. Sí, en el caso de Cañero sí estuvo durante, creo que fue aproximadamente un mes, Plaza de los Derechos Humanos, y luego volvió como Plaza de Cañero, no por decisión del Ayuntamiento, sino por una orden judicial, ¿no? Es verdad que todavía quedan pendientes algunas resoluciones judiciales de denuncias que ha habido en el mismo sentido, y si llegaran antes de que Urbanismo inicie todo este trámite, pues supongo que se tendría que actuar de inmediato, ¿no? Yo coincido contigo, esto se veía venir desde hace tiempo, porque el gobierno ya dejó claro cuál era su intención en este sentido, y el de tirar por la calle de en medio, de retirar a Cruzconde el nombre de pila de José, y Vallellano pues quitarle el título nobiliario y dejarlo en Vallellano solo, ¿no? Bueno, es una medida que parece que solo contenta a unos pocos, y aquí lo que sí sería deseable es que se aplique el cambio o no. Desde luego que bajemos ya el tono con el callejero, porque son demasiados años de discusiones, de disputas, y me temo que esto volveremos de nuevo a recurrir a distintas instancias, como el Defensor del Pueblo, como el Parlamento, como la Justicia, en fin, y en el momento en el que haya una decisión judicial en la que dice que
que sí, que se contraviene la ley democrática o que se diga que no pasa nada, vamos a entrar en una espiral de difícil solución. Y al final quienes lo pagan son los, como yo digo, los ciudadanos y los propios comercios que hay en estas zonas, que nada más que en sus notificaciones postales, no digamos, en fin, todo el papeleo que tienen que hacer de ir cambiando constantemente su dirección, ¿no? Ayer decía el concejal de urbanismo, el presidente de la gerencia, Salvador Fuentes, que se ha utilizado como solución la que propuso en su día la alcaldesa anterior, más concretamente fue Emilio Mente, el concejal anterior responsable del área, que es el de desnaturalizar o despersonalizar los nombres, como decía Juan. Ya no se llama la calle José Cruz Conde, sino calle Cruz Conde, como si fuera calle Cruz Campo, vamos, que parece que es neutro. Yo creo que esa neutralidad nunca la va a tener, porque siempre estará la referencia. Lo que pasa es que es cierto que las generaciones más jóvenes, cuando tú les planteas este problema, ni conocen a Cruz Conde, ni saben su relación con el franquismo, y lo tienen como un nombre tradicional para la ciudad. Y ya no pasa igual. Sí, yo creo que sí, y conforme vayan pasando los años, pues yo creo que el tono irá bajando en este sentido, porque la aceptación social de determinados nombres, de que todo queda en un pasado muchísimo más lejano, pues irá rebajando el tono, ¿no? Nadie se cuestiona el nombre de determinadas plazas o calles, no sé, Carlos III, pues en fin. Si podemos analizar el currículum de Carlos III y no, otros peores, porque claro, Almanzor era un dictador, o Julio César ahí claro, tienen su calle en Córdoba. Exactamente, entonces todo eso tendríamos que verlo con muchísimos matices, pero lo que no podemos olvidar que también hay una ley de memoria democrática que dice lo que dice, con lo cual tendremos que adaptarnos a esa ley. Y si esta medida intermedia, como se le quiera decir, es legal, pues oye, bienvenida sea, ¿no? Yo lo que sí me gustaría es que esto se cerrara ya de una vez, porque desde luego esta ciudad tiene muchísimos más problemas de los que quieren plantear, los que no quieren cambiar el nombre y de los que no sé si de manera interesada o no, desde el gobierno quieren desviar la atención ahí. Yo creo que Córdoba tiene los suficientes problemas y gordos como para que nos lleven a un debate que ya sabemos que al final se va a solucionar por vía judicial y poco más, y que se centren en la gestión, que es lo que necesita Córdoba, ¿no? Efectivamente. Bueno, ayer cuando anunciaron el inicio de esta última fase de esta reversión de nombres, también se anunció nombres para otras plazas o para otros bulevares, el caso de Elio Berhanger, por ejemplo, un nombre que se esperaba que se le colocara el nombre, o a Pablo García Baena también se le va a poner un nombre, y algunos otros más. Nombres que los tenemos prestados. Miguel Amate, por ejemplo, recientemente fallecido de Carramal. Parece como que se quiso envolver todo esto para darle un hálito de normalidad a estos cambios. Sí, yo creo que sí. En este caso, los 3 nombres que ha propuesto y algunos más que hay en ese largo listado, yo creo que no ofrecen discusión alguna, ¿no? Que creo que la mayoría de la sociedad apoyaría que el Berhanger tuviera aquí una calle o Amate, en fin, yo creo, o Pablo García Baena. En fin, en este caso lo extraño sería que, o es para mí que García Baena, por ejemplo, no la tenga ya, pero bueno, bienvenido sea, y desde luego ese es un poco la línea que deberíamos de seguir en el ayuntamiento, en urbanismo, a la hora de poner los nombres a nuevas calles o plazas, ¿no? Creo que Cántico no tiene calle todavía, creo que tiene un colegio, se llama Cántico, pero creo que no tiene Grupo Cántico calle, y por cierto tampoco tiene calle el alcalde Andrea Ocaña, que es el único alcalde fallecido en la etapa democrática de Córdoba, y también parece como que era momento quizá para hacer un guiño a esta etapa. Pues hubiera sido lo deseable y además por un gobierno cuya orientación ideológica dista mucho de la de Andrea Ocaña. Quizá hubiera sido el momento político más acertado para hacerlo. Bueno, pues sigo avanzando. También en el anuncio de ayer de estos nuevos cambios en urbanismo se habló del hotel de Noreña, de la zona de Noreña, que está muy alejado de la zona aquella. Titula el diario ABC: Noreña se suma al goteo de nuevos proyectos hoteleros con uno de 4 estrellas. Está en la esquina Isla Graciosa con Isla Chafarinas, muy cerca de la Cañada Real, cerca de la gasolinera del Olivo Borracho, para que nos hagamos una idea. Una zona quizás aparentemente poco propicia para un hotel de 4 estrellas. Sí, en principio sí, pero bueno, yo creo que se habrá hecho con cierta idea de que en el futuro pues puedan tener también su chance, ¿no? Yo creo que... ¿El centro de convenciones está cerca? Claro, el centro de convenciones está cerca, se supone que en un plazo no muy lejano estará también
lo que nos queda de esa ronda que conectará con la carretera de Palma del Río, en fin, yo creo que hay pendiente unas cuantas cosas que posiblemente pues puedan favorecer que ahí haya un hotel, ¿no? También la cercanía de Medina Sahara, la conexión es muchísimo más rápida y más directa. En fin, hay varios factores que pueden invitar a que un hotel pues pueda funcionar en Córdoba. De hecho, hasta ahora los que tenemos, aunque es verdad que ha habido menos riesgo a la hora de localizarse, vemos que prácticamente a todos pues son muy pocos los hoteles que yo recuerdo que hayan cerrado en Córdoba en los últimos 5 o 6 años. La mayoría de ellos, todos los que se van construyendo nuevos, están teniendo desde luego su éxito y van funcionando, ¿no? Además tiene temporada alta garantizada, y este hotel tiene la ventaja quizás de que puede aspirar a otro tipo de público, no al público específicamente patrimonial, como decía Juan, muy cerca de Medina Sahara, pero también muy cerca de la sierra, también para otro tipo de turismo, de naturaleza, que quizás es una vía por explorar. Sí, yo creo que sí, y luego pues, en fin, yo creo que los empresarios hacen sus propios estudios, valoran cómo actuar, y en este caso a mí me parece que bueno, puede ser un poco más arriesgado que otros emplazamientos, pero que también puede tener su chance, ¿por qué no? Trae hoy Globo en portada un asunto laboral, titula Globo obligada a regularizar a más de 200 repartidores en Córdoba. Esos riders, como saben, son autónomos que ha determinado la justicia que eran falsos autónomos y por lo tanto tienen que formar parte de la plantilla de esta empresa de reparto. Bueno, también se ha dado ya este tipo de sentencias en otras ciudades, con lo cual ya se veía también que llegaría pronto a Córdoba. Sí, aquí ha habido, yo creo que desde hace años está claro que este tipo de trabajadores que trabajan como autónomos son los llamados falsos autónomos. En fin, hay determinados sectores en los que se utiliza esta figura, no solo en el de reparto, sino también en otros sectores, e incluso, como ya prescrito se puede decir, incluso la propia administración la ha utilizado a veces para algunas tareas, ¿no? Pero bueno, está bien que se regulen estas situaciones y desde luego bienvenido sea. Yo creo que el control es la mejor manera de que todos los trabajadores estén en el epígrafe que le corresponden por su actividad y poco más que decir, ¿no? Que ojalá se lleve a cabo no solo en esto que es lo más llamativo, porque es lo que vemos por la calle, sino también en otros sectores donde parece muy asentada esta figura, ¿no?, del falso autónomo. Es que en la reforma laboral se introdujo una figura, la del autónomo, con una dedicación casi exclusiva a una empresa, que es algo legal, es decir, que la mayoría de los autónomos que trabajan para una empresa, como es el caso de los riders estos inicialmente, estaban recogidos y estaban amparados por la ley. Globo pasa un poco la raya, ¿no?, porque incluso les obligaba a poner su propio vehículo, que era en este caso una bicicleta habitualmente, les obligaba a asumir todo tipo de responsabilidad en cuanto a sus bajas, a sus vacaciones, etcétera, pero que esa figura existe, es decir, que muchas veces se aprovecha una figura legal como es el del autónomo con dedicación casi exclusiva para colar otro tipo de actividades, pero si no se cambia la ley va a seguir existiendo la figura del autónomo. Sí, eso está claro, tampoco se trata aquí de criminalizar a la figura del autónomo. A mí me parece el autónomo una que trabaja salida, por cuenta ajena, claro, una salida laboral estupenda y a la que se tienen que sumar cada día, sobre todo los jóvenes, que ya lo vemos que además que en su inquietud está la de trabajar por cuenta propia, ¿no? La cuestión es que una cosa es trabajar por cuenta propia, en donde tú tienes una cartera de empresas colaboradoras a las que tú le trabajas, y otra cosa es que estés en una situación de anomalía trabajando en exclusiva para una empresa, ¿no? El autónomo pues da servicio a cuantas empresas o clientes considere que puede llegar sus posibilidades de gestión, y en este caso estábamos viendo que, como tú bien has dicho, se pasaron de determinados límites porque son trabajadores que solo trabajaban para esa empresa y que estaban en condición de autónomos, con lo cual eso roza y yo creo que se dé la legalidad, ¿no? El trabajar para una empresa solo es legal, lo que no es legal es que la empresa te ponga el horario, te imponga el precio que tú le cobras a tus clientes, eso es lo que ha hecho pasar las rayas en el caso de Globo, pero el resto hay muchísimas empresas que tienen autónomos trabajando como autónomos, pero que tienen posibilidad de luego trabajar por la tarde para otra empresa o determinar su horario, etcétera, etcétera, que es quizás donde esté el límite que Globo se ha saltado. O pactar, en este caso con
con el cliente, pues el horario en el que se va a trabajar, el tipo de servicio, claro. Fijar un periodo de inicio de determinada actividad y entrega de esa actividad, sea un trabajo en el ámbito que sea, en fin, yo creo que hay muchas modalidades donde el autónomo además se puede defender y está muy bien considerado. Ahora, estas situaciones son las que desde luego debemos evitar, ¿no? Bueno, pues 270 creo que son, 200 y pico, 212, creo que son los readers, los repartidores de globo que tendrán que pasar a plantilla, que ojalá la empresa lo asuma, porque también cabe la otra solución, que todo el mundo se teme, que es que diga, bueno, pues acabó el servicio y ni autónomo ni no autónomo, a tu casa. Dijo ayer Antonio Álvarez Salcedo, que lo trae el diario, no lo he leído, el diario ABC, que los mercados municipales tendrán venta online en el 2021. Habló ayer del presupuesto municipal para su área, habló de alguna reforma de mercado importante, en el sector sur, en Ciudad Jardín creo también, en varios mercados donde habrá la corredera, y entre otras cosas me apuntó, como señala el compañero de ABC, este tema de la venta online. Ya hemos dicho que el mercado municipal no se está adaptando a los tiempos como lo están haciendo las grandes superficies, que quizá por eso están perdiendo tanto público. Sí, yo creo que esto no es una iniciativa nueva, ya se habló en el anterior mandato de la posibilidad de que modernizar los mercados, de hecho que se pudiera la venta o el reparto a domicilio o la venta online, ¿no? Ahora parece ser que se recupera o se quiere retomar esta idea y que existan los mecanismos para que la gente pueda ir al mercado y que luego esa venta sea online o física y que luego haya un sistema de reparto a la vivienda. A mí me parece una idea acertada, que no sé por qué no está ya en marcha, sobre todo teniendo en cuenta en ocasiones no solo la supervivencia del propio mercado tradicional, sino también el perfil de personas que suelen utilizar el mercado, ¿no? Ahora mismo nadie obvia que los clientes de la mayoría de esos mercados tienen un perfil de determinada edad, con lo cual todo lo que ayudemos a que sigan manteniendo su actividad en esos centros de compra me parece acertado, ¿no? Pero la edad es porque la gente joven no puede entrar por las características de esa compra, por horario, porque, en fin, está acostumbrado a otro tipo de compras. Es decir, que no es que las personas mayores vayan porque les guste, sino que es que a los jóvenes no les gusta. Claro, habrá que abrir mercados, ¿no? Claro, sí, bueno, yo creo que los jóvenes, la mayoría de las veces, no es que rehuyan del mercado tradicional o del mercado de abasto de la plaza que hemos dicho de siempre, ¿no? Yo creo que también es una cuestión de adaptación a horarios. Si coincide con el horario laboral estrictamente, pues es muy complicado, desde luego, que las nuevas generaciones o las familias trabajadoras, dejémoslo ahí en ese perfil, pues se puedan acercar a este tipo de establecimientos, ¿no? Con lo cual yo creo que este es un primer paso, pero que tendremos que llegar a otras situaciones, en fin, en cuanto a horario, apertura, en fin, tipo de servicios que se dan. Yo creo que hay posibilidades para que esta modalidad de venta al consumidor directa pueda resurgir, porque no, todo se trata de imaginación. Lo que está claro es que el concepto de mercado de abastos, como tenemos habitualmente, con apertura de 9 a 2 de la tarde, pues para muchas familias, desde luego, es inviable, por mucha calidad que se ofrezca, pues poder ir a comprar, eso es evidente, ¿no? Ayer en esta rueda de prensa, donde se anunció esta iniciativa, también se habló de que van a salir a puja 12 puestos de la corredera, en el mercado Sánchez Peña. La novedad es que son susceptibles de ser asignados a hostelería. Algo que Antonio Alba intentó ahí, no sé cómo, porque son bares, pero no son bares. Sí son bares. Lo que pasa es que no van a tener sería de humos ni cocina, porque ni será de humo, pero van a montar bares en la plaza del mercado del Sánchez Peña de Corredera, que al final acabarán teniendo su terraza probablemente fuera, que acabarán reconvirtiendo quizás, al cabo de algún tiempo, si las cosas no cambian, en una especie de mercado Victoria, mercado Sánchez Peña, porque, como decíamos antes, los usos son otros. Hoy es mucho más rentable Corredera tener un bar que tener un puesto de pescado. Sí, está claro que aquí en esta ciudad, prácticamente, por suerte para la hostelería, muchos de los problemas que tenemos los solucionamos con los bares, ¿no? Decía el otro día un compañero también en una tertulia. Vamos a ver, yo creo que esto, bien regulado, no me parece mala idea, pero coincido contigo, esto es abrir la puerta al futuro
a ver cómo se regula. Es verdad que no va a haber una cocina de un bar como tal, pero bueno, va a ser un pequeño establecimiento vinculado a la hostelería, eso es inevitable. Con lo cual, pues bueno, tú puedes ir, no sé la finalidad última que tendrás, si es que tú vayas allá a comprar y te tomes un café o te tomes algún tipo de aperitivo, no lo sé. Tendremos que verlo, pero no es la primera vez ni será la última que se plantea que los mercados, en este caso, por ejemplo, el de la Corredera, pues se adapte como una especie de complejo gastronómico muy parecido a lo que es el mercado de Victoria u otros mercados similares que hay en otras ciudades, ¿no? Con lo cual, yo creo que este es el punto de partida para algo más que seguramente veremos en unos años, ¿no? Claro, empezó así porque el Mercado Victoria, si recuerdan, cuando se concibió no era un montón de bares, era una especie de mercado donde podías degustar los productos que comprabas. Algo así dijo que iba a ser, dijo Antonio Álvarez, que iba a ser esta iniciativa, como también pasa en Barcelona, en La Boquería, como pasa en San Miguel en Madrid, que ya son bares. Empezaron siendo un sitio donde podías degustar un poquito de queso y una lata de anchoas, pero eso ha ido con el tiempo evolucionando y son bares. Y había un bar en la Corredera, recuerden que había un bar, un puesto, se llama La Plaza, donde se va a tomar café, o sea que por necesidad de atención al cliente parece que no es por dar otro tipo de alternativa. Claro, lo único que es verdad que esos puestos, no sé si ahora mismo están ocupados o no, se acaban las licencias y el único atractivo que hay para que se puedan explotar es esta, con lo cual coincido contigo y es lo que hemos dicho antes, en el futuro se abre la puerta para que en el futuro, no sé en qué plazo de tiempo, pues el mercado Sánchez Peña sea otra cosa a lo que conocemos hoy. Es un tema de horario, ¿eh? El puesto de la plaza tuvo que acabar cerrando porque tenía que cerrar junto al resto de establecimientos y claro, decía el concesionario del puesto que no iba a cerrar un bar a las 2, con lo cual tenía que intentar abrir más y aquello parece que ahora sí que va a tener otro tipo de horario. Vamos a esperar a ver cómo se adjudican estos puestos y hablaremos. Un par de asuntos antes de terminar. El diario Córdoba trae en su portada, la UCO, la Universidad de Córdoba, prevé acabar en 2022 la estabilización de la plantilla. Saben que hay un proceso en el que fue perdido mucho personal y que poco a poco está recuperando, en temas de presupuestario que han limitado también algún tipo de normativa laboral. Bueno, todavía queda un par de años, pero es cierto que hoy por hoy falta mucho personal en la plantilla de la Universidad de Córdoba. Sí, bueno, yo creo que es uno de los asuntos pendientes que tiene la universidad. Esto se dio a conocer ayer en el informe de gestión del rector y bueno, lo que esperemos es que antes de que acabe su mandato pues quede cerrado el asunto de la plantilla, que era uno de los compromisos que tenía Gómez Villamando y que hasta ahora se está resolviendo, pero en fin, de manera parcial y muy despacio, ¿no? Con lo cual confiamos en que pueda desarrollarse y que en 2022 se llegue a por lo menos a los niveles de estabilización del empleo que se había previsto, ¿no? Claro, y no se trata de recuperar todo lo que se perdió, pero al menos que haya un trabajo estable, porque hay ahora muchísimos profesores contratados, muchos profesores interinos, que quizás lo que desestabiliza los departamentos, porque hay profesores que empiezan el curso, mitad del curso lo dejan, proyectos nuevos, ofertas nuevas, y creo que eso no viene bien para el sistema, para el proyecto educativo. Y dos temas de deporte. Uno, deporte judicial, como casi siempre. Bueno, los dos son más líos de despacho que de deporte. Dice hoy el diario El Día, por ejemplo, críticas a Torrejimeno por descargar en la ex gerente la situación del INDECO. Ayer hubo consejo rector del Instituto Municipal de Deportes, el INDECO, y bueno, pues todo el mundo esperaba oír las explicaciones de Torrejimeno sobre aquellas acusaciones que le hizo la gerente, pero él se defendió atacando y en lugar de explicar por qué le acusan de esto, él se dedicó a acusar a María Luisa Gómez Calero. Sí, yo creo que más o menos se cumplió el guión de lo que se estaba esperando. Tal vez hasta que esto no se solvente en un pleno de cara al público y que en la que podamos estar seguramente los medios de comunicación, los periodistas, y que informemos de las explicaciones, al final esto se queda en fin, en una discusión en el marco de un consejo rector, que recordemos que no son sesiones públicas, y por lo que nos dijeron unos y otros, pues su defensa fue una descarga de responsabilidades en la que era la gerente. Independientemente de que no lo hubiera hecho y de que hubiera tomado otro discurso, la posición en este caso la postura de la oposición hubiera sido la misma, la de no son convincentes y demás. Claro. En fin, yo creo que era un poco un guión esperado y creo que para saber algo más o para conocer de verdad lo que piensa Torrejimeno o lo que quiere explicar, tendremos que esperar a un pleno en una sesión pública para ver cuáles son esas explicaciones. Yo es lo que pienso y es lo que esperaba de
del Consejo del Indeco de ayer, ¿no? Claro, porque la exgerente ya le acusó de delito grave o de presunto delito grave, incluso de prevaricación. Él no explicó si era cierto o no, supongo que él dirá que es falso, lo que dijo Gómez Calero de él, que estaba intentando manipular algún tipo de contratación, etcétera, etcétera, y él se limitó a hablar de la falta de competencia y falta de lealtad de la trabajadora. Sí, y negó que su gestión se roce la ilegalidad. Yo creo que era un poco el guión esperado e insisto, yo creo que esto solo se sabrá un poco más cuando haya una sesión pública en la que puedan estar los ciudadanos, podamos saber de primera mano lo que se dice, ¿no? Hasta entonces yo soy bastante escéptico tanto con una postura como con otra. Y para terminar, el tema del Córdoba, que casi todo el día aparece en la portada, en este caso dice el diario Córdoba, la Guardia Civil habla de manipulación en el millón cobrado por León. Recuerden, aquel €1.000.000 que Jesús León, que la empresa de Jesús León le cobró al Córdoba como indemnización cuando el Córdoba tuvo que suspender el proyecto de Ciudad Deportiva. Jesús León asegura que hay un contrato, una adenda a un contrato por el cual si la obra no se llegaba a cabo, su empresa iba a cobrar €1.000.000. Carlos González dice que eso es falso, que él nunca firmó esa adenda, y ahora dice Guardia Civil que la firma está manipulada, que no es una firma hecha con bolígrafo, sino con una impresora láser, dice Guardia Civil, que se ve que entiende mucho de impresoras. Bueno, yo creo que situaciones como esta vamos a encontrarnos muchas conforme se vayan conociendo estas investigaciones de la UCO y que nos vamos a asombrar, ¿no? En cualquier caso, por todo este tipo de casos, los que ya peinamos alguna cana en estas circunstancias, vemos que los informes de la UCO son lo que son. De la UCO, Guardia Civil, no de la otra UCO. Son los que son y luego llegan en sede judicial y hay que demostrar determinadas cosas, ¿no? Esto lo que viene a reflejar un poco era en qué mano estaba el Córdoba, que lo hemos hablado aquí en este programa alguna vez que otra, en qué mano estaba en Córdoba, qué mano había antes de las otras manos que había y en fin, y de que toda la gestión del Córdoba en los últimos 10 años pues ha sido bastante caótico y es una pena. Bueno, parece que en este caso Guardia Civil tiene muy claro, ha sometido una prueba grafológica y este documento está manipulado. ¿Significa eso que no hubo un documento original firmado? No, significa que el documento que presentó Jesús León como prueba de su derecho a cobrar €1.000.000, aquel documento concreto estaba manipulado, según dice Guardia Civil. La firma no se hizo a manual, sino se hizo con una impresora, con lo cual no sirve. Repito, no significa eso que el documento no existiera, porque incluso hay quien asegura que lo vio. Hablo de otros consejeros de otras etapas, que aquello se hizo. Pero en cualquier caso es un apunte más, como decía Juan, de un periodo muy negro en la historia del Córdoba, con mucho especulador, desde que llegó Carlos González hasta que salió al menos Jesús León, ojalá que haya acabado esta etapa. Vamos otro día, si por la mano no fuego por nadie, a salvar los que hay. Pero parece que ha habido muchas personas intentando rentabilizar un club como el Córdoba, pensando poco en lo deportivo y pensando mucho en sus propios intereses. Sí, yo creo que con el paso del tiempo, al final vamos a comprobar la famosa frase de que, en fin, de que en los últimos 8 o 9 años los que han venido al Córdoba han venido a servirse del Córdoba y desde luego no a servir al Córdoba. Yo creo que cada día está más claro. Y ojalá que acertemos con estos nuevos responsables y aunque tendremos que darle su tiempo y veremos cómo va. Por cierto, no se sabe quién va a ser el juez o la juez, parece que será una mujer, que sustituya al juez recusado. Sí, de momento parece ser que es una mujer que es la que suele sustituirle en cuando hay algún tipo de situación parecida a esta, que tampoco es tan nueva ni tan novedosa, pero que en fin, que suele ocurrir sobre todo en casos muy mediáticos, ¿no? En cualquier caso, la mayoría de los autos son dictados por el juez, son firmes, nadie duda de su legalidad. Técnicamente son muy correctos, según dicen los propios expertos, y tan solo hay uno que está en el aire que todavía tiene para que sea firme, que sería el que tendría que avalar el nuevo juez o jueza que entre claro. los... Lo que se acusa a Fuentes es de apariencia de falta de imparcialidad. Es decir, eso no significa que lo que haya hecho hasta ahora esté mal hecho, sino que como se pone en duda su imparcialidad, que creo que él mismo se ha encargado de dejar claro, que no es sospechoso, que es cordobesista, pues se propone que se sustituya a ese juez por otro que continúe la instrucción, pero no significa que se anule lo que haya hecho hasta ahora. Claro, ni que se dude de su profesionalidad ni de su imparcialidad a la hora de tomar decisiones, simplemente
Pero bueno, este hombre por su peculiaridad, por su personalidad, pues ha dejado claro, y muy claro, y es evidente que él es cordobesista, con lo cual, pues bueno, quien tiene otros intereses, pues ha considerado que habría que recusar a esta persona. Pero el juez de instrucción, repito, no es un juez que esté juzgando a nadie, está instruyendo el caso, está proponiendo pruebas, está proponiendo investigaciones, que yo creo que es una fase mucho más técnica que lo que es la fase de juicio, donde sí que pueden tomarse decisiones. Aquí solamente instruir un caso es eso, es pedir que se realicen pruebas o pedir testimonios, pedir declaraciones, y esa parte es la que se podrá poner en cuestión y el juez o jueza que venga continuará la instrucción y nada más. Nada más. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, nos pasa como siempre un ratito de la hora. Les propongo que continúen leyendo la prensa. Me dejaré la foto del diario El Día, una foto en la que se habla de los actos del próximo jueves, viernes de Andalucía, con un toque político muy interesante que ha metido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y también alguna otra información que aparece en los periódicos, que como siempre les invito a que continúen profundizando. Gracias, Juan, nos vemos el martes que viene. Un placer y aquí estaremos. Gracias a ustedes, los veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.